Con un minuto, hora de comenzar. Con el gusto de fungir como moderador esta tarde-noche, su servidor Fidencio López, en mi calidad de presidente de la mesa directiva 2013-2015 de la Asociación de Psicólogos Egresados de la UAS, APEGUAS, me permito presentar a nuestro invitado especial, a nuestro profesor visitante, el doctor Gerardo Arenas. Bienvenido. También nos acompaña en esta mesa del Presidium el maestro en Ciencias y candidato doctor Maurilio Hernández Martínez, director de la Facultad de Psicología. De igual manera nos acompaña el doctor y psicoanalista Carlos Varela Nájera, líder del cuerpo académico Psicología y Gestión Educativa y presidente suplente de la APEGUAS AC. Bien, pues asumiendo la tarea que me han encomendado, antes de que demos la palabra a quien va a tomar la palabra, permítanme leerles algo de su currículum, de su trayectoria y por supuesto después él hará la exposición que ya ha venido preparando. Luego viene una fase de preguntas y respuestas, participaciones del público que nos hace el favor de acompañarnos, y por supuesto que en la parte de cierre le daremos la palabra al director de la facultad y bueno, ya una parte propiamente protocolaria al final. Entonces, si seguimos la mecánica, comenzamos con la hoja de vida de Gerardo Arenas. Él es doctor en física, psicoanalista, psicólogo, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana Argentina, miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis y, entre otras cosas, es profesor invitado de la Universidad Nacional de San Martín. Entre las muchas publicaciones y artículos y traducciones que el profesor Arenas tiene, solo leeré 4 referencias. Estructura lógica de la interpretación, editorial Atuel, Buenos Aires, 1998, 224 páginas, y ahí le hizo la presentación de esa obra el doctor Germán García. El título siguiente es En búsqueda de lo singular, editorial Grama, Buenos Aires, 2010. Una obra que por ahí está circulando en manos de algunos compañeros ya, es La flecha del Eros, ediciones Grama, el ISBN, Buenos Aires, Argentina. Una más reciente, Los 11 unos, del 19+1, edición de Grama, también Buenos Aires. Pues, sin más, le vamos a ceder el micrófono, la voz ya, al doctor Gerardo Arenas, y bienvenido a esta su casa, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Toma este, ya está activado. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a hablar al principio despacio y luego apretaré el acelerador porque tenemos poco tiempo y hay mucho para conversar. Comienzo por agradecer, además de ustedes, a las autoridades de la UAS, especialmente a mi flamante amigo, el profesor doctor Carlos Varela Nájera, por esta invitación que me permite tomar la palabra ante ustedes. Es para mí un honor, además de un gusto. Puse a mi charla de hoy
el título de Tomar la Palabra, pero verán que también le podría haber puesto un título un poco más delirante, aunque más cierto, que sería ¿Cómo suicidarse con la máquina de diagnosticar? Al final les voy a decir por qué. Primero un comentario personal. Es la segunda vez que yo visito este país. En la primera ocasión, hace más de un cuarto de siglo, vine aquí como científico nuclear, algo a lo que me dedicaba en otra vida, podría decir. En esta ocasión lo hago como psicoanalista, pero mi formación en ciencias representa una ventaja para el tema que quiero abordar hoy con ustedes, porque quiero hablar de la función de la palabra en la ciencia y en el psicoanálisis. Así que conocer un poco cómo funcionan las cosas en los dos lados me da cierto punto de vista fructífero para plantearles estas cuestiones. Tomo entonces la palabra para hablar de la palabra y de lo que significa tomar la palabra, cuya función, la de la palabra, la entiendo en su sentido más profundamente humano. Descarto entonces hablar de la palabra en otros sentidos del término palabra, por ejemplo, las palabras clave que se usan en informática o en los papers. Tampoco me voy a ocupar de la palabra en el sentido de la palabra divina, aunque la voy a utilizar como una manera de introducción al tema. Según el relato bíblico, como ustedes saben, la primera ocasión en que Dios tomó la palabra, si creemos el mito de los orígenes que está planteado en las primeras líneas de la Biblia, en Génesis, esa primera ocasión en que Dios tomó la palabra, lo hizo para proferir una orden, ¿sí? Una orden que no estaba dirigida a nadie, porque Él estaba solo en ese momento. No estaba dirigida a nadie, sino a las cosas mismas, a ese mundo informe que se supone que era el mundo antes que Dios empezara a hacer uso de la palabra. En el idioma que supuestamente hablaba Dios, cosa que es un misterio, ¿sí? Esa orden se pronuncia Yehior, ¿sí? La traducimos al castellano como sea la luz o hágase la luz. Y lo maravilloso, lo mágico, lo misterioso también que se plantea allí es que en efecto fue la luz. Es decir, que las cosas respondieron a su mandato sin equívocos ni error. Y además parece ser que al instante, ¿sí? Por supuesto, ese breve pasaje que prácticamente inaugura el texto sagrado, el texto de la Biblia, está lleno de problemas muy interesantes que no voy a abordar aquí, ni en mi interés. Problema de la lengua de Dios, que mencioné hace un rato. Pero para los fines que hoy nos ocupan, voy a subrayar únicamente el hecho de que se trató de una orden que no estaba sujeta a interpretación alguna. Dicha la orden, la ejecución, de la palabra a la acción. En este sentido, la orden divina, podríamos decir, se asemeja a la del director cinematográfico, o más bien la del asistente de dirección que lo acompaña, ¿sí? Esa orden que aparece antes de empezar el rodaje de cada una de las tomas durante el proceso de la filmación de una película, esa orden que reza luz, ¿sí? En la secuencia, luz, cámara, acción, ¿sí? Luz. ¿Qué pasa con la luz, ¿no? Cuando el director o su asistente gritan luz, el jefe de eléctricos, como se lo llama, aprieta un botoncito, ¿sí? Que pone en funcionamiento todas las luces que previamente se habían distribuido en el set de filmación, y lo único que hace es encender esos faroles que no pueden estar
demasiado tiempo encendidos, no solamente porque es caro, sino porque si se rompe es costosísimo reponerlo, ¿no? Entonces por eso se raciona mucho la luz, no por el costo energético en sí, sino además por el valor de recambio de las piezas. Entonces se encienden las luces a partir de la orden luz, ¿sí? Cuando dice cámara, se pone en funcionamiento la cámara. Cuando dice acción, empiezan a moverse los actores dentro del set, ¿no? Es necesario, fíjense, que el lenguaje utilizado por el director o por su asistente o por todos los técnicos que lo rodean sea reducido a un código, ¿sí? A un código de señales, inclusive podríamos decir, para que funcione efectivamente como una orden. Por el contrario, imaginemos, esto es como una especie de experimento mental, ¿sí? Imaginemos qué es lo que ocurriría si frente a la orden, luz, salieran a relucir las interpretaciones propias de la palabra humana, ¿sí? Entonces el director dice luz, y escuchamos como respuesta: ¿qué quiere usted decir con eso? ¿Que le traiga una luz? ¿Que yo sea una luz? ¿Que dé a luz en este momento? ¿Que le traiga el recibo de la luz? ¿Qué quiere usted decir con esto? ¿Se imaginan que sería imposible filmar así? Para que la cosa funcione es necesario que luz sea una orden sin interpretación, ¿sí? Es decir, algo muy parecido a el modo en que respondieron las cosas frente a la orden divina. Sea la luz, y la luz fue. ¿Está? Imagínense qué hubiera sucedido, ahora vamos al Génesis, ¿sí? ¿Qué hubiera sucedido si las cosas se hubieran hecho preguntas por el sentido de las palabras de Dios, ¿sí? Entonces, Dios dice, como el director de cine, sea la luz, ¿sí? Y las cosas empiezan a responderle. ¿Pero de qué luz hablas, buen Dios? ¿Quieres la luz solar o la luz eléctrica? ¿Ultravioleta o dicroica? ¿A qué luz te refieres? ¿Se imaginan que la creación hubiera demandado mucho más que 6 días? ¿Sí? Hubiera mediado entre el creador y las cosas electricistas, albañiles o lo que hubiera sido necesario. En definitiva, vivimos, como decía Leibniz, en el mejor de los mundos posibles, gracias a que en la creación Dios estaba solo. Día tras día daba órdenes a los minerales, a los vegetales, a los animales e incluso al ser humano. Al igual que en el embrujo mágico o en los enunciados performativos, que ustedes conocerán bajo la forma de sí, juro, ya con el jurar, ¿sí? Se performa aquello que acaba de ser jurado, ¿sí? La sola enunciación de esa orden, ¿sí? Equivalía a su realización. Ese verdaderamente es el ideal de cualquier amo, ¿sí? Que se diga la orden y que sin interpretación se la ejecute, ¿sí? Es decir, que del dicho al hecho no haya ningún trecho. Ahora bien, en vez de ese modo imperativo, Dios emplea la voz indicativa solamente para dirigirse al ser humano, al hombre. Adán, el único, el primero al que se dirige. Recordarán la frase: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo propiamente humano comienza justamente allí, en la posibilidad de objetar, en la posibilidad de decir que no. Si algo nos distingue de una cosa, ya sea una cosa mineral o vegetal o animal, es pues el hecho de que nuestro lenguaje no se reduce a un código imperativo. Dios entonces otorga al hombre la palabra y el hombre toma la palabra para decir en primer lugar no. Tomar la palabra es entonces el acto subversivo por excelencia. Cuando se toma la palabra, ni siquiera Dios puede ser un amo absoluto. Pero en fin, hay un modo de funcionamiento de la palabra en el cual
el amo la toma para ordenar y la cosa marcha. No marcha en el sentido de la marcha de que está pasando aquí al costado y que hace música, ¿no? La cosa marcha en el sentido de que funciona, ¿no? Y en consecuencia marcha de manera ordenada, ¿no? Ordenada ahí con el doble sentido, ¿no? De que ha sido ordenada por la orden y que sigue un buen orden, ¿no? Eso es lo que denominamos en el psicoanálisis el discurso del amo. Ese uso de la palabra donde el amo toma la palabra para dar una orden y esa orden es ejecutada de manera que la cosa marche, ¿sí? Ese será uno de los pilares del seminario que a partir de mañana voy a dar de una manera cerrada, así que como hay mucha gente que va a venir mañana, esto lo reduzco al mínimo, ¿sí? Para no aburrir a los que van a venir mañana. Simplemente lo menciono, ¿sí? Hay una manera de funcionar la palabra, ¿sí? De tomar la palabra que es para dar órdenes y que el otro acate, ¿sí? Eso es lo que llamamos discurso del amo. Sin embargo, el discurso del amo no es el único modo en que puede funcionar la palabra, por supuesto. Como vimos recién, también el súbdito, para ponerlo al amo, el súbdito, que es lo que llamamos el sujeto, ¿sí? Ese súbdito puede tomar la palabra y esto introduce obvia y necesariamente una ruptura en el orden, crea un desorden. Tampoco voy a desarrollar mucho esa cuestión, pero es bastante evidente lo que les estoy diciendo. Cuando el súbdito toma la palabra, se desordena el discurso del amo. Lo que sí me interesa subrayar en relación a esto es en qué medida la estabilidad y el orden institucionales dependen, para bien o para mal, de la reducción e idealmente de la anulación total del carácter equívoco del lenguaje humano. Es decir, que el discurso del amo se sostiene en la medida en que esté absolutamente cerrado a la interpretación. Y sobre esto sí me voy a explayar. Lo digo aún de otro modo antes de dar ejemplos de esto en la historia de la cultura, por ejemplo. Lo digo de otro modo. La eficacia del discurso del amo... Perdón, una pausa. Hay gente que no debe estar escuchando. ¿Por qué los que están en el fondo no se acercan aquí, que hay mucho lugar, ¿sí? Y dejan que los que están afuera entren? ¿Sí? Dejen pasar a los que están allí en el fondo. Disculpen los demás, pero me da pena ver que hay gente que está en puntitas de pie. Pasen, por favor. Hay mucho lugar aquí. ¿Pudieron entrar todos los que están allí? Dejen lugar para que pasen los que están afuera. Bueno. Ok, ahora me siento mejor. Gracias. Entonces les decía que la eficacia del discurso del amo, entonces retomo la discusión en el punto en que la dejé, la eficacia del discurso del amo depende centralmente, esencialmente, ¿sí?, de la asimilación del lenguaje a un código y por lo tanto requiere impedir que los interpelados por ese discurso, que los interpelados, no para hablar por teléfono, por favor, aquí, decía, requiere que los interpelados no tomen las órdenes en el sentido de una interpretación, que no se pregunten jamás por el sentido. En la medida en que se preguntan por el sentido, caemos en los chistes del director de cine o de un supuesto Dios teniendo que enfrentar el problema del sentido con sus electricistas y albañiles. ¿Está? Para que la cosa marche, para que el discurso del amo funcione, es necesario que no haya equívocos, que no haya interpretación, que no haya pregunta por el sentido de la cosa. Entonces, para demostrar este asunto, que por ahora es un enunciado hueco, traté de ilustrarlo de alguna manera, voy a meterme ahora en el detalle de algunas cosas que conocemos un poco mejor.
Y quisiera arrojar luz sobre un aspecto descuidado por Freud en el maravilloso análisis que él lleva a cabo de la estructura del ejército y de la iglesia en un escrito que lleva por título Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto que toma como base un escrito anterior de un sociólogo francés, Gustave Le Bon, y trata de estudiar a partir de allí cómo está articulada una masa, sobre todo una masa que adquiere cierta estabilidad, no esas masas transitorias que se forman, qué sé yo, cuando vamos a un estadio de fútbol para hinchar por Chivas, era uno de aquí, ¿no? Chivas y el rival, el América, ¿no? Es como el River Boca de la Argentina, Chivas América. Bueno, cuando vamos allí formamos una masa pasajera, temporaria. Cuando vamos a un recital de un músico, por ejemplo, en un estadio de fútbol o donde sea, formamos una masa pasajera. Terminó el recital, terminó el partido de fútbol, cada uno se va a su casa, no seguimos formando masa. Pero hay masas que adquieren una estabilidad peculiar, que dura en el tiempo, de manera muy prolongada en algunos casos, no tan prolongada en otros, pero que tiene una solidez enorme. Y los paradigmas de esas masas son los que estudia Freud: la iglesia cristiana y el ejército. Y él hace unos estudios muy interesantes con los cuales estoy absolutamente de acuerdo, no es que estoy criticándolo en este punto, pero hay algo que él deja de lado en su análisis y que yo quisiera agregar, porque viene a cuento de este asunto de tomar la palabra y cómo funciona el discurso del amo. Obviamente, la iglesia y el ejército funcionan en términos del discurso del amo, ¿sí? Es palabra de Dios y no se dice nada más, ¿sí? Es palabra del general y no se discute, ¿está ok? Digamos, no puede funcionar sujeta a la interpretación. Muy bien. Pero eso no quiere decir que no haya maneras de introducir el sentido y la interpretación, es decir, los equívocos propios de la palabra esencialmente humana, en estructuras como ella. Y hay ejemplos históricos de esto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que alguien dice: no acepto que haya una única interpretación de la palabra de Dios. Quiero poder interpretarlo a mi manera, ¿sí? Si ese alguien además clava sus tesis en la puerta de una iglesia y se llama Lutero, arma una revolución cuyos efectos vivimos hoy en día, ¿sí? Es decir, que rompe la estructura rígida que durante 1500 años tuvo la iglesia cristiana, ¿sí? Y empieza a producir, ¿qué cosa? Una serie de fragmentaciones que siguen hasta la actualidad, ¿sí? Esa estructura sólida, esa masa compacta de la iglesia cristiana empieza a producir rupturas. Primero, la oposición de católicos y de protestantes. Luego, dentro del protestantismo, diversas ramas, y se siguen creando hoy en día, brotan como hongos las iglesias nuevas, digamos, que siguen teniendo sus propias interpretaciones de la palabra de Dios, etc. ¿Está? O sea que bastó introducir el problema de la interpretación de la palabra para que ese discurso del amo y esa institución se rompieran, se quebraran. Eso no quiere decir que todo se haya venido abajo. La iglesia goza de muy buena salud, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Tanto los que están, los de Chivas como los de América, ¿no? Los católicos y los protestantes, todos siguen teniendo muy buena salud y tienen sus iglesias bastante llenas. Los católicos un poquito en baja, los protestantes un poco en alza últimamente, pero pueden ser leyes del mercado esos. ¿Qué pasaría? Ahora imaginemos, no voy a apelar un ejemplo histórico, aunque hay uno pero que es muy poco conocido, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si introdujéramos la cuestión del sentido y de la interpretación en la cadena de mandos de un ejército? ¿Sí? Entonces, el general, por ejemplo, dice: ¡cuerpo a tierra! ¿Sí? Y nosotros: pero usted, ¿qué me quiso decir con esto? ¿No? Se pierde absolutamente esa estructura de engranaje de maquinaria perfecta que debe tener un ejército para que funcione como tal, ¿no? O sea que para sostener una estructura de masa sólida
que responde al discurso del amo, no solamente es necesario que sucedan las cosas que dijo Freud, de identificación del ideal, del objeto, todo lo que ustedes pueden leer en el libro que recomiendo, llamado Psicología de las Masas y Análisis del Yo, sino que además debe haber algo que es el funcionamiento de la palabra como código, sin equívoco, sin interpretación, sin pregunta por el sentido de las cosas. ¿Está? ¿Lo siguen hasta aquí? ¿Sí? Les voy a pedir algo, así como les pedí a los que estaban allí que se sentaran, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta para hacer una inquietud o no entendieron algo que dije, que levanten la mano y que me pregunten. No quiero dejar todas las preguntas para el final porque tenemos poquito tiempo para discutir al final. Y me encanta que me interrumpan. ¿Está? Bueno, sigo entonces. Una pregunta más vinculada con este tema. ¿Solo es posible conmover esas estructuras sólidas que dependen del discurso del amo? ¿Sí? ¿Solo es posible conmoverlas mediante la introducción de la palabra, del sentido y de la interpretación? ¿Es la única manera de conmover esas estructuras tremendamente sólidas y poderosas? La respuesta es no. ¿Sí? Existen otros medios y voy a hablar de ellos. En primer lugar, tenemos la ciencia. La ciencia es una máquina de carcomer los pilares en que se funda el discurso del amo. ¿Sí? No voy a dar más que un flash de esto porque se podrían dar miles, ¿sí? Pero por ejemplo, porque me interesa el siglo XIX, me encanta, lo he estudiado mucho, a comienzos del siglo XIX, los hallazgos acerca de datación de fósiles y de movimientos geológicos, ¿sí? Ponen en tela de juicio los famosos 6 días de la creación, para volver al ejemplo que daba al principio, ¿sí? Se empieza a hablar de la vida en la Tierra en términos de miles de millones de años, ¿sí? ¿Cómo se compara eso con los 6 días o con los 5.000 y pico de años que cuenta el calendario judío? No hay manera de compatibilizarlo, ¿sí? Había un tal, no me acuerdo ahora el nombre, un religioso que había calculado que la Tierra tenía más o menos 5.000 años, etcétera, sacando ciertas cuentas medio extrañas. Bueno, muy bien, se demostró que nada de eso era sostenible. ¿Quién lo demuestra? La ciencia, ¿sí? Quiere decir que la ciencia cuestiona el sentido, ¿sí? Cuestiona el sentido de esas palabras que antes se tomaban al pie de la letra y sin interpretación. Todo el mundo decía, Dios creó el mundo en 6 días. Y no hay tutía, como decimos, no sé si se dice aquí. Allá se dice, no hay tutía, es, digamos, no hay discusión. Bueno, por supuesto que la ciencia y la religión pueden coexistir perfectamente. Lo vemos hoy en día, ¿sí? La ciencia ha hecho avances fenomenales en los últimos siglos. La ciencia, digamos, ha conmovido un montón de cuestiones que eran artículo de fe de la religión, y la religión sigue lo más campante, ¿sí? Como les decía hace un rato, sabe acomodarse muy bien a las nuevas perspectivas, a los nuevos discursos, se acomoda y se ocupa de cosas que la gente necesita que la iglesia se ocupe, ¿sí? Necesita esa gente, no es que en general lo necesite la gente, ¿está? Pero quien tiene la necesidad de que la iglesia se ocupe de esas cosas, la iglesia responde y se acomoda a los tiempos que corren y lo hace bien, ¿sí? Y no hay ninguna, ¿cómo decirlo?, ninguna señal, ningún indicio de que la ciencia vaya a hacerle alguna mella. De hecho, vivimos en un siglo en que los avances científicos explotan cada 2 por 3 descubrimientos revolucionarios maravillosos, y al mismo tiempo el fundamentalismo religioso está cada vez más alto. O sea que perfectamente puede ser que la ciencia conmueva el discurso amo y que el discurso amo de todos modos se las arregle para resolidificarse y mantenerse en sus 13. Bien. Por eso dije que estos efectos que estoy mencionando, como la introducción del sentido de la interpretación o como el discurso científico, conmueven el discurso del amo, no lo tiran abajo, no lo rompen, solamente le producen un temblor, ¿sí? Un escozor, a veces una pequeña cosquillita que se le pasa al día siguiente. ¿Está? El discurso del amo es el discurso más antiguo, según lo demuestra Lacan, ¿sí? Es el discurso que inicia, ¿sí? La historia del hombre, y es el discurso más sólido, es
verdaderamente irreventable. Les decía, ¿solamente la introducción del sentido y la interpretación puede conmover el discurso del amo? No, ¿sí? La ciencia puede hacerlo, ¿sí? ¿Hay otra alternativa? Sí, también la hay, ¿sí? Otra alternativa es el capitalismo, más poderoso que la ciencia aún en este sentido. El capitalismo, que no es un discurso, ¿sí?, pero que aparece como si lo fuera, el capitalismo, que parece un modo de lazo social y que en verdad es lo que corrompe y aniquila en gran medida todas las formas del lazo social, ¿sí? El capitalismo es, por así decirlo, la herramienta, la maquinaria de guerra más poderosa contra el discurso del amo. Tanto es así que hoy en día el discurso del amo ha sido prácticamente sustituido por lo que llamamos el discurso del amo contemporáneo, que es el discurso capitalista, ¿sí? Es decir, que ha derrocado, ¿sí?, a ese viejo discurso y lo ha sustituido por uno un poco parecido, ¿sí?, pero con algunas características diferenciales que hoy no voy a comentar aquí, objeto de discusión de 2 años del seminario de Lacan, seminarios 16 y 17, para los que tengan ganas de ver las referencias en detalle. Pero en lugar de comentarles toda la teoría de Lacan, que podría ser un tema muy interesante para algunos y muy aburrido para otros, les voy a comentar uno de mis últimos hallazgos de antropología callejera, que es uno de mis hobbies, que les comentaba esta mañana a mis amigos durante un desayuno. A mí me gusta mucho viajar y hago ejercicios de antropología callejera, es decir, converso con los taxistas en los lugares por donde viajo, porque me permiten sentir cierto pulso social que los diarios no ofrecen, y de una manera muy breve, porque es en el curso de un viaje que dura 15, 20 minutos, media hora. Este duró casi 1 hora, porque era desde el DF hasta el aeropuerto, para venir aquí, ¿sí? Entonces con este hombre cuyo nombre olvidé tomar nota, ¿sí?, este taxista anónimo que me ha instruido, en algún momento rápidamente la conversación fue, por supuesto, hacia los eventos, los acontecimientos de la masacre de Ayotzinapa, de los problemas, los escándalos de corrupción, etc. Y mi pregunta, un poco ingenua, pero para hacer un ejercicio de antropología callejera, fue ¿por qué eso no había desatado una movilización duradera? ¿Sí? Hubo mucha movilización popular a partir de estas 2 cuestiones, incluso con trascendencia a nivel mundial, y sin embargo eso fue como, digamos, tuvo un gran crecimiento y pronto se empezó a apagar, ¿no? No es que se haya apagado del todo, por supuesto, la indignación prosigue, pero hay algo de la movilidad social alrededor de estas 2 cuestiones que parece haber perdido su virulencia inicial, ¿no? Entonces mi pregunta fue, ¿a qué adjudicaba este buen hombre, taxista que me llevaba, hermosa persona además, con quien dialogamos un montón de cosas y que hasta le di la recomendación de un psicoanalista para su sobrina? Todo se puede hacer en un viaje en taxi. Este hombre me dijo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero por lo menos él era un mexicano, ya de unos 60 años, me dijo que para él era producto de 3 cuestiones, así que les voy a transmitir, tomé nota inmediatamente de eso, porque me venía bárbaro para comentarles esto aquí, ¿sí? Me dijo que sucedía debido a 3 cosas, ¿sí? Esta pérdida de virulencia social, ¿sí?, se debía a 3 cosas. Dice, los mexicanos, él hablaba en primera persona, ¿no?, del plural, ¿sí?, los mexicanos no tenemos memoria, fue lo primero que dijo, ¿sí? Segundo, nosotros hemos perdido la solidaridad que nos caracterizaba, ¿sí?, segunda razón que dio. Y tercera, no hacemos valer nuestros derechos. Así lo dijo, ¿sí?, textualmente. Puede haber una coma más, un acento de menos, pero esencialmente eso es lo que dijo, porque mientras íbamos en la oscuridad, anoté en una de las páginas en blanco del final del libro que estaba leyendo, anoté las 3 cositas que me dijo y seguí la conversación, ¿sí? Entonces, no tenemos memoria. No tenemos memoria, por supuesto. ¿Qué significa? No creo que sea una epidemia generalizada de Alzheimer, de amnesia, ¿sí? No tenemos memoria significa esencialmente que hay poderosos intereses dentro de la cultura mexicana, ¿sí?, que hacen que la educación y que la información, ¿sí?,
funcionen de manera tal que no se recuerden ciertas cosas, ¿sí? Es decir, un efecto Macondo generalizado. No sé si recuerdan los 100 años de soledad, ¿sí? Había un momento en que todo el pueblo perdía la memoria de los nombres de las cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos detrás de el no tenemos memoria? La existencia de ciertos intereses que la destruyen, que la coartan o que la merman de alguna manera. La segunda cuestión que decía mi taxista preferido: hemos perdido la solidaridad que nos caracterizaba a nosotros, los mexicanos, ¿sí? Es evidentemente, digamos, una forma de manifestar el individualismo contemporáneo, ¿sí? El individualismo contemporáneo se puede resumir en la frase: sálvese quien pueda, ¿no? Y ese individualismo contemporáneo, ¿sí? ¿Es contemporáneo de qué? Del momento en que el discurso del amo antiguo, que les hablaba con Dios y el ejército y la iglesia, fue sustituido por el amo contemporáneo, es decir, el amo capitalista. Y en tercer lugar, voy al tercer diagnóstico de mi taxista: no hacemos valer nuestros derechos, ¿sí? Es un modo de designar, a mi entender, la pérdida de la dignidad, del sentimiento de la propia dignidad. Saben ustedes lo que es la dignidad, ¿no? La dignidad es aquello que uno siente merecer. La pérdida de la dignidad, que a su vez es producto de no tomar la palabra. Es decir, que la gente se calla, no toma la palabra. Y eso también tiene por resorte último la dominancia de ese pseudo discurso capitalista, ¿sí? Es decir, que detrás de las tres cosas que este buen hombre daba como razones por las cuales la virulencia social se apagaba rápidamente en este país, ¿sí?, encontramos la dominancia de un modo de un falso discurso, que es el capitalismo, ¿sí? Les dije, lo llamamos el amo moderno, ha sustituido al antiguo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia fundamental que tiene este amo moderno respecto del antiguo? Es una sola. No se lo puedo demostrar, para eso traje este libro para mostrarles. Se llama Piezas Sueltas y pueden leerlo a lo largo de unos cuantos capítulos. Lo voy a resumir, ¿sí?, y lo voy a ilustrar como para transmitirles la idea. La gran novedad del amo contemporáneo, el amo capitalista, respecto de lo que era el viejo amo, el de toda la historia de la humanidad, es que se ha aliado, ha establecido una alianza con el saber. ¿Sí? Esa es la novedad. Si ustedes han leído algo de Platón, ¿sí?, los famosos diálogos de Sócrates sobre diversos temas, ¿sí?, ustedes van a ver que siempre en la antigüedad clásica el saber estaba en el lugar del esclavo. Al amo el saber le interesaba un bledo. ¿Se dice un bledo aquí? Nada, una nada, ¿sí? No le interesaba nada el saber. Lo único que le interesa al amo es que la cosa funcione. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? No importa, ¿sí? Es, tú haz esto y no me importa cómo te las arregles para hacerlo. En cambio, quien tenía que hacer la demostración de que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos era el esclavo. Tenía que tomarse todo el trabajo. Por supuesto, si trabaja es un esclavo, ¿no? Muy bien, entonces, en la antigüedad clásica, el saber estaba en un lugar distinto del lugar del amo. ¿Cuál es la novedad del mundo en el que vivimos? Que el amo ha entrado en una alianza esencial con el saber, ¿sí? El amo contemporáneo, el capitalista, pone el dinero para que se investigue en los laboratorios los efectos de cierta droga. El ejemplo más llano y multimillonario que se maneja en la actualidad, ¿sí? Es decir que el amo contemporáneo busca aliarse con el saber para producir objetos. Objetos que se compren, que se vendan de manera masiva. ¿Está claro esto? ¿Sí? No creo que tenga que darles demasiados ejemplos. Es el mundo en el que vivimos, al fin y al cabo. La alianza, entonces, entre... Me fijo la hora. La alianza, entonces, entre el capitalismo y la tecnología, ¿sí?, surgida de esos avances científicos y de la unión
entonces entre amo moderno capitalista y el saber en su forma contemporánea, que es el saber científico, trajo como resultado una profusión de lo que los ingleses llaman gadgets. ¿Saben lo que es un gadget? ¿Sí? Nosotros en Buenos Aires lo llamamos un aparatejo. ¿Sí? Es cualquier cosita, un chirimbolo, con tal de que sea una novedad. ¿Sí? Es el último iPhone, es la zapatilla con la suela que rebota, es la máquina de afeitar tornillos, cualquier cosa se puede inventar y siempre va a haber compradores para eso. ¿Está? Lo que importa es que sea una novedad. ¿Por qué? Porque el imperativo de este amo moderno, ¿cuál es? Gozar de lo nuevo. ¿Sí? Solo se goza de lo nuevo. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, lo nuevo es una categoría que se va así, ¿no? Es como cuando uno compra un automóvil 0 kilómetros. La rueda da una vuelta y ya el auto se desvalorizó. ¿Sí? Por solo haber dado una vuelta. ¿Por qué se desvalorizó? Porque ya no es nuevo. Ya no es 0 kilómetros. Es 0,01. Pero no es 0, ¿no? Y si no es 0, ya tiene otro valor. ¿Sí? Esto, que lo digo un poco graciosamente, sucede con nosotros incluso como personas. Nosotros nos hemos convertido en gadgets condenados a una obsolescencia prematura y programada. ¿Sí? Nosotros como personas. Y ustedes pueden decir, pero no, ¿cómo voy a ser yo un gadget, un objeto que rápidamente se pone obsoleto, que se desecha por haber perdido, por haber tenido una andadura de una vuelta? Y sin embargo, ustedes, me refiero a los más jóvenes que están aquí, ¿sí?, lo deben vivir en carne propia. Hoy en día, las relaciones entre los sexos, las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, amorosas, de deseo, lo que sea, ¿sí?, están condenadas a una obsolescencia velocísima. Hay un imperativo que dice, hay que estar con este y después estar con este otro, y si es posible al final de la noche decir con cuántos hemos tenido alguna onda en el boliche bailable, ¿sí? Y si he tenido con 3 en lugar de con 2, soy mejor que el que tuvo 2, y el que tuvo 1 es un anticuado. Por supuesto, el que tuvo 0 es un aburrido, pero se entiende esto, ¿no? Hay un empuje a que sea siempre uno más y que los objetos, ¿sí?, humanos sean objetos desechables, descartables, pasar de uno al otro. Es un verdadero drama. ¿Por qué hay cuestiones del deseo y del amor que no se llevan bien con las esperanzas del mercado capitalista, que impone la obsolescencia veloz y programada? Fíjense que lo contrario de eso, si queremos poner, me propuse en un momento pensar cuál sería el antónimo, lo que está situado en las antípodas de este mundo capitalista acelerado, con empuje al goce de lo nuevo, con la obsolescencia veloz, ¿sí? ¿Qué es lo que se opone a eso? ¿Qué es lo que está en las antípodas? Yo creo que si hay una palabra que define eso, es la palabra compromiso. Yo me comprometo a tal cosa. Yo te comprometo a hacer tal otra cosa. ¿Sí? Me comprometo contigo. Son todas cosas que no tienen ninguna relación con el modo de vivir capitalista. ¿Sí? Y fíjense que tiene eso una relación directa con el uso de la palabra. ¿Sí? Te tomo la palabra. ¿Qué quiere decir te tomo la palabra? Quiere decir te comprometo a que hagas lo que dices. ¿Sí? Te doy mi palabra. ¿Qué quiere decir te doy mi palabra? Quiere decir me comprometo a tal y tal cosa. ¿Sí? Por lo tanto, en las antípodas del modo capitalista de coexistencia entre las personas, para no decir lazo social, porque más bien promueve un individualismo, todos islas,
todos solos, ¿no? En contraposición a eso, lo que encontramos es el compromiso, es decir, el uso de la palabra, ¿sí? Dar la palabra, tomar la palabra. Y la palabra, para retomar uno de los dichos de mi taxista preferido, ¿sí? La palabra es aquello que permite devolvernos el sentimiento de alguna dignidad. Este tema de la dignidad para mí es uno de los pilares de la charla de hoy. Lo dejo para el final, para que esté efervescente en el momento de cerrar la charla y pasarle la palabra a ustedes y que podamos dialogar sobre el tema. Así que hago un pequeño rodeo y después lo retomo. Al comienzo les dije que en lugar del título Tomar la palabra, podía haber elegido un título un poco más divertido pero certero, que era Cómo suicidarse con la máquina de diagnosticar. Ahora les voy a decir algunas palabritas respecto de este título insólito. Primero voy a hablar del psicoanálisis, que es mi pasión, para mencionar algo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, cómo se inserta el psicoanálisis en el mundo en el que vivimos. A ti te va a interesar esto que voy a decir por tu interés por las representaciones sociales. Hay una diferencia muy grande que se produjo en los últimos 100 y pico de años, de la época en que Freud estaba solo en su splendid isolation, como le llamaba, ¿no? En su aislamiento maravilloso, antes de que vinieran sus compañeros y sus secuaces y sus instituciones y todo lo que vino después. Hay una diferencia fenomenal entre lo que era el mundo en esa época y lo que es el mundo hoy respecto del psicoanálisis y el descubrimiento freudiano. Que es que en la época de Freud la gente pensaba que Freud estaba más o menos loco, o que era un delirante, o que era un poco perverso, sexópata, de todo le decían. Es decir, que la gente más bien rechazaba lo que él decía, le decía que no, ¿sí? Hoy en día es difícil decirle que no a las cosas que decía Freud, ¿sí? El psicoanálisis aparece en las revistas, en las películas, en las canciones, en todos lados. Hasta se hacen esculturas de personas analizando a otras en un diván. He visto documentales sobre el psicoanálisis, de todo. Está llena la cultura. Es decir, que la cultura, ahora el psicoanálisis